Bienvenidos a un nuevo episodio de Creepy Radio Podcast. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante para todos los amantes de la criptozoología y de las criaturas extrañas. Hoy vamos a abordar aquellas historias. Sabemos que en México tenemos bastante leyendas, avistamientos y historias de criaturas extrañas, pero en este episodio nos vamos a enfocar un poco en el sur de México. Para esta ocasión, que es el episodio número 4, tenemos a un invitado especial, a Oscar Herrera. Bienvenido, Oscar, gracias por venir. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme a este capítulo. Pues la verdad, felicidades por esta nueva sección de tu podcast. Y pues bueno, como muchos sabrán o algunos no, soy hermano de Álvaro Herrera. Eh, yo no me dedico como tal a investigar el fenómeno paranormal. Yo pues me dedico a otra cosa totalmente diferente. No, sí, cuéntales un poco de qué te dedicas y eso. Soy chef, me dedico pues principalmente a la cocina, a las asesorías del ramo gastronómico. Y pues debido a esto, por mi trabajo me ha tocado viajar por muchos lados, principalmente pues de México, sobre todo en la parte del Del sureste, como sur, lo ¿no? mencionaste. Ajá. Pues es una zona muy rica en cultura, en tradiciones, en leyendas. Sí, claro. Este, Hay muchos lugares que pues prácticamente todavía son desconocidos para la mayoría de gente que pues es una zona todavía muy, digamos, oculta de México, Sí, ¿no? tiene muchas zonas, pues selvas enormes, ¿no? Y muchas Sí, ruinas, leyendas y todo. sí, básicamente pues simplemente el estado de Quintana Roo y se fundó por ahí en los años 60, o sea, como división política. Ajá. Es un estado pues prácticamente nuevo, sin embargo, tiene toda esta cultura, tradición maya Ujú. detrás, ¿no? Que sabemos que pues la cultura maya es una cultura muy rica en tradiciones, en leyendas, Sí, y incluso antes de los mayas pues estuvieron los olmecas, que es claro. como una civilización totalmente pues misteriosa y perdida para los investigadores, ¿no? Que también floreció en toda esta zona del sureste. Sí, de hecho, a partir de que te fuiste a vivir para allá, que me empezaste a Ujú. contar algunas historias bien turbias, Sí. que empecé ahí a investigar y pues sí di con varios críptidos y leyendas. De hecho, bueno, de los que hice de allá, pues la leyenda del Tzucán. Ujú. Y bueno, en ese video me dejaron muchísimos comentarios de no solo de historias de serpientes, sino de otro tipo de avistamientos y leyendas que la verdad yo ni conocía. Ajá. Y pues la verdad que sí es una parte de México que pues está muy interesante, ¿no? Sí, y viendo tu canal principal, pues también este tipo de leyendas, lo que vamos a platicar más al rato, tienen similitud con otras leyendas de otros países, otras culturas. Por ejemplo, hay algunos que son muy similares como a los yokais japoneses, ¿no? Claro. E incluso también en esta parte del sureste, tienen su equivalente a los goblins Ajá. o a las Sí, como criaturas gente pequeña, ¿no? Como féricas o fairies, okey, de la okey. cultura celta, ¿no? Sí. Tienen como su equivalente también acá. Entonces, Qué interesante. está muy interesante todo Sí, eso. fíjate que no conozco mucho yo de leyendas de allá, o sea, de lo que me acuerdo del canal, pues, era las historias del Tzucán, del White Chivo, que por ahí hay un suscriptor que se llama Ujú. Santi Flores, que me está pide y pide un video, un Un video. remake del White Chivo. Pero bueno, no tenemos el remake, pero vamos a hablar un poco hoy también del White Chivo. Este, pero, pues, hay muchísimas, ¿no? O sea, hay muchas criaturas también. Sí, y también, fenómenos principalmente, no sé si, ¿qué te parece si empezamos por ahí a lo mejor? Sí, claro. Eh, Creo que lo más conocido en la parte del sureste, pues obviamente los aluches y los chaneques. Sí, No sé, ¿has claro. escuchado de ellos? Pues, fíjate que sí los he escuchado, pero no sé, para serte sincero, no conozco mucho la diferencia. Ujú. O sea, yo pensaba como que era algo muy parecido, pero sí, bueno, para este video me puse a leer un poquito y vi que eran seres completamente distintos, ¿no? Eh, bueno, aquí como un pequeño paréntesis, en la cultura pues mexicana siempre se habla pues también de los duendes, ¿no? Ajá.
se perdió algo en la casa, pues lo perdió el duende o se lo llevó el duende o en el sureste mexicano también, pero hacen mucha diferencia entre este tipo de, los chaneques, los Sí. aluches, e incluso no lo toman tanto como a, como a broma, como en algunas otras partes de México, Ujú. sino que aquí sí lo toman como algo serio que sí pasa, ¿no? Lo toman como algo real. Sí, claro. E incluso, bueno, hablando por ahí, como las diferencias, por ejemplo, los chaneques se derivan pues un poquito más de la cultura náhuatl, olmeca, perdón, totonaca, son un poquito más como del centro del país, por ahí Ah, de okey. Puebla, Oaxaca. Son como más similares a lo que es el goblin en la cultura, europea, ¿no? Ajá, como tipo, bueno, según yo lo que había leído, los goblins están como más asociados como a cuevas o algo así, ¿no? Como a A lo cavernas. subterráneo, Ajá, ahí, es lo que a lo que quiero llegar un poquito más adelante, ajá, porque, ¿qué dirías si te digo que a lo mejor tiene similitud o tiene conexión con algo que ya has hablado, incluso creo que en el primer capítulo, ajá. que es el Missing Ah, el 400? 1411, sí. Ajá, Sí, las desapariciones, ¿no? pareciera que hay algo por ahí, relacionado, ¿no? Ah, Pero pues qué ahorita turbio. pero ahorita vamos, a explicar, pues, un poquito la diferencia, ¿no? Ajá, Entonces, los chaneques son como lo más parecidos a los goblins, en el sentido que son como más traviesos, más incluso un poquito malosillos, maldosillos, ¿no? ajá, Hay casos, o historias donde avientan piedras, este, pierden a la gente, hacen maldades, ¿no? sí. Y los aluches son más ligados a la cultura maya, incluso por ahí hay algunas historias donde los relacionan como si fueran un tipo de golem, en el sentido que los hacen como con barro Como sí, como de piedra o y barro, les algo dan así alguna veo. misión, o sea, o les dan como los chamanes, les daban como alguna pues, misión o encomienda de cuidar algún sitio o alguna zona, ¿no? Principalmente los cenotes, Ajá. que son lugares sagrados para la cultura maya, muchas veces dicen que tienen sus guardianes que son, los Ah, aluches. entonces sirven como un tipo de protector, pues, de los lugares. Es lo que dicen, que es como que la principal diferencia. Unos son un poquito más benévolos, que también son un poquito traviesos, pero son más como benévolos, se podría decir, Sí, más como guardianes, y los otros sí son como que un poquito más, maldosillos, medio, medio sí, impredecibles, ¿no? Dicen los chaneques, por lo general se asocian o se representan como niños con cara de ancianos, ah, que okey, es lo no, que pues luego bien creepy, también ¿no? suele sacar mucho de susto, o sea, que encuentran como que un niño perdido en la selva o en el campo, y cuando se acercan y se da la vuelta, pues resulta que De cara de viejito. ajá. Y no, pues saca un buen susto, ¿no? Y los otros, los aluches, muchas veces los relacionan como simplemente como una persona, como un señor chiquito, como una persona Sí, chiquita. Es básicamente como la principal diferencia, ¿no? Entre los ajá, aluches y los los chaneques. chaneques. Ah, pues, es que está bien que lo expliques, porque creo que, igual que yo, muchos pensábamos que a lo mejor que era como algo similar, pero, algo que mencionas y se me hace interesante es el hecho de que, bueno, en partes de México quizá lo tomamos un poco a broma, pero sí noté que, pues, en el sur lo toman muy en serio las historias, ¿no? Sí, de hecho hay muchos como rituales, o tradiciones orales que se hacen, se pasan de generación en generación. Por ejemplo, en alguna ocasión que me tocó, a mí me gustaba mucho cuando recién llegué al sureste, sobre todo al estado de Tabasco, ir a conocer los municipios, Sí, hacer como tipo ecoturismo, conocer las rutas del cacao, las rutas de la selva, y, y había muchos comentarios o mucha gente que decía, es, ponte la camisa al revés o ponte una prenda de vestir al revés sí. para que no te pierda el duende, Ah, o sea, ¿tienen como para que no, sus ajá. rituales antes de meterse a lugares o algo así? Sí, de hecho, también gente que trabaja en el campo, que entra a la selva, es muy común que se pongan, por ejemplo, que los pantalones o la ropa interior al revés, que Ajá, para que no las pierdan los aluches o no los pierdan los chaneques, ajá. o incluso, caminar al revés también.
Es algo Sí, que también se cuenta mucho, se platica mucho. También, por ejemplo, cuando hay bebés recién nacidos, sí, este, algunos rituales, no recuerdo muy bien si era, creo que amarrar algunos listones o dejar, granos de café, algo, no recuerdo, pero era algo similar para que no los jugara el el duende, porque duende. luego también era lo que dicen que a veces los bebés, o sobre todo las niñas, amanecen con el cabello trenzado, Sí, que quiere decir, o es una señal supuestamente de que alguno de estos seres se metió en la noche a la casa y estuvo manipulando, jugando con el cabello de la niña, ¿no? ajá, Lo cual, y también como mucha similitud con algunas leyendas europeas de que se los llevan los fairies o los goblins, ajá, se roban a los niños y los crían dentro de, pues como de su cultura o dentro de su, ajá, pero como que los convierten como o los convierten, algo así. Entonces también ese es como el temor acá de que si amanecía la niña o el bebé o el niño con el pelo trenzado, sí, quiere decir que ya como que le habían echado el ojo o estaba sí, como hasta diciéndose el chavo, llamando la ¿no? atención, ajá, y es cuando se empieza a hacer algún tipo de ritual o de algo para alejar la atención de ese miembro de la familia. Okey, okey. También dicen que es común también, por ejemplo, que los caballos amanezcan con la cola o El con el crin, crin ¿no? Ajá. trenzado. No, pues es interesante. Fíjate que sí había escuchado historias de, sobre todo que se robaban niños, y de hecho creo que me habían mandado una historia que la había contado en uno de los capítulos de, recopilaciones de historias Ujú. de los suscriptores, que era una historia de, no me acuerdo en qué parte, creo que por allá por Tabasco, algo así, de un morro que estaban jugando con pelota o algo así, Ujú. y que se les fue, creo que a unos maizales, y que uno de los niños ya nunca salió, y que después lo vieron, como que estaba entre los maizales, pero con una apariencia Más como si lo anciana, hubieran más ajá, como más viejito, como si lo hubieran transformado, y decían eso, pues, que el que nos manda la historia menciona que se relacionaba, pues, con las leyendas que decían en el pueblo de los chaneques, pues. sí, es esta parte que tiene como similitud, o sea, mucho parecido en diferentes historias, pero Sí, como que concuerdan en eso mismo de que se roban a los niños y y muchos años después o más ¿como adelante que los ven o los qué? ven, pero como avejentados, como si les faltara vida. Sí, Ujú. como sí, pues, como lo que los transforma, ¿no? Ajá. Les chupan la vida. Fíjate que ahorita que hablas eso de las culturas de que como que se repite lo mismo, ahorita que está el auge con todo lo de Corea y todo eso, pues, la otra vez me metí a investigar un poco como de mitología, de criptozoología de allá, este, y me di cuenta, no me recuerdo el nombre, tiene un nombre bien extraño, pero allá también se hablan de seres pequeños, o sea, de Ujú. gente, y básicamente es, tú lees la descripción como el comportamiento que se describe, y básicamente es lo mismo que, por ejemplo, los chaneques que me estás contando ahorita. Entonces es curioso, ¿no? Como que Sí, que se repita como que este tipo de seres tengan como un equivalente, ¿no? En diferente tipo de culturas, ajá, y también que están muy ligados sobre todo con el inframundo, es lo que te mencionaba, ajá, que aquí los mayas, por ejemplo, los relacionaban como guardianes de los cenotes, sí, que los cenotes eran muchas veces la entrada al el inframundo infra maya, al Xibalba. ajá, Entonces, también ahí es como que hace un poquito de ruido, ¿no? De la curiosidad de que también, por ejemplo, si te vas con los celtas, con los europeos, los goblins, los gnomos, los trolls, o sea, todo también, este tipo de seres tienen que ver también con como el el mundo subterráneo. subterráneo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, eso, de los cenotes, pues también, no, por eso hacían sacrificios, ¿no? Se supone que ahí Sí, sacrificaban ofrendas. muchísima, gente y todo. Ajá. Y bueno, también fuera de los chaneques, pues también había muchísimas más criaturas que se creía como que emergían De ahí de esos lugares, ajá, ¿no? es correcto. Incluso, bueno, hay un par de casos que, Ajá, desde que me dijiste que íbamos a hablar de este tema, y que saltan mucho la atención cuando te pones a investigar. Por ejemplo, está el caso de una señora de la tercera edad, sí, desapareció por 72 horas en Yucatán, un pueblo que se llama Chichimila. ajá, Las fechas varían un poquito, algunos reportajes dicen 2022, otros 2023, pero pues básicamente la historia y las versiones son
las mismas, ¿no? Sí, Este, la señora se sale y se va caminando al monte. Es muy común que en las comunidades o los pueblos allá, pues, están muy cerca de lo que es la selva o el bosque, ¿no? sí. Entonces, se sale la señora de la casa, se mete, se interna y no regresa. La familia la estuvo buscando, buscando, más o menos cerca de una semana, varios días. De hecho, ya la daban casi, Como casi por por muerte, eso. sí, ya solamente, pues, esperaban como localizar el cuerpo, ¿no?, Ajá, básicamente. Y la encuentran, descansando en un claro de la selva, ¿no? Entonces, se les hizo muy extraño que para todo el tiempo que tenía, sí. más de 3 días, este, solamente tuviera un leve cuadro de deshidratación, ¿no? Pero ella dice que ella salió siguiendo la voz de unos niños que le hablaban, Ajá. y que, pues, ella simplemente caminó lo que era, pues, a lo mejor un par de kilómetros, pero, pues, realmente estuvo varios días, Como perdida, pues. fuera o entró en algún otro tipo, pues, ¿qué podría ser? Pues Como como otro plano, en otro otra plano podría dimensión o ser, algo ¿no? así. Y es lo que les llama la atención, sobre todo porque, pues, para buscarla se juntó, pues, un grupo de varias gente, profesionales, de búsqueda, Sí. que, pues, tienen un equipo para ese tipo de terrenos. La selva del sureste mexicano es un lu sonará muy fácil, a lo Sí. mejor o algo, pero, pues, es el calor, la No, sí humedad, me los imagino. insectos, muchos, elementos que ponen en riesgo Sí, no, por la la vida. salud y los Y una animales y señora de todo esa eso. edad, ¿no? Sí. Para que solamente tuviera un leve cuadro como de deshidratación, ¿no? Pero muy leve. Ujú. Entonces, Entonces, básicamente, ¿ahí qué podemos decir? Como que hubo un tipo de como de lapso de tiempo perdido, ¿no? Como sí, algo similar, por ejemplo, lo que pasa en algunos casos de Missing sí, de 411, hecho, ¿no? es lo que mencionabas, ¿no? Que también se presenta mucho, sobre todo de niños Ajá. que se perdían y mencionaban que, bueno, ellos describían como un oso, Sí. pero se relaciona mucho como que era un Bigfoot o algún tipo de Sí, homínido me peludo, acuerdo ¿no? que lo platicaste en algún, video sobre todo en el de Missing 411, ese caso, ¿no? De que Sí, aseguran que algo como una persona, parecida como un Bigfoot se llevó al sí, que niño, había un ¿no? caso de un niño que se Ajá. lo raptaron, luego hay otro de un niño que sí lo encontraron a una distancia que como 10 kilómetros, algo No, así, imposible para un y niño, no, ¿no? y luego Y el nevando terreno. menos. Ajá, Y el niño como que te presentaba un tipo de amnesia, como que no recordaba muy bien, pero decía que algo peludo lo llevaba claro, cargando en brazos. Y bueno, se presenta mucho en esos casos eso que mencionas, como que el tiempo pasa o más lento o más rápido, o más sea, rápido. muy extraño. Sí, hay otro caso un poquito más, hacia atrás en el tiempo, desde el 2006, que ese sí trae mucha información. Lo investiga un periodista de Yucatán, se Ajá, llama Martín Chac, el caso de don Alejandro Camal, que es un señor nuevamente la tercera edad, ya de 80 años, sí, pero era, milpero, se dedicaba a recolectar la milpa, lo que es el maíz, ¿no? sí. Entonces, me imagino que tenía algún tipo de parcela o algo, adentrada, pues, un poquito hacia o colindante con la selva, con el monte. Sí, como mencionas que están como a la orilla, ¿no? Ujú. Como tipo granjas o Sí, pues, son poblados, o sea. poblados. Entonces, sus hijos refieren que salió él con su triciclo a recolectar, pues, la milpa, los elotes, Ajá, pero no regresó. Fueron a buscarlo y encontraron el triciclo, pues, como tirado, de esos triciclos como donde venden los elotes y los esquites, okey, ya más como o menos tipo como como carrito con una ajá, bicicleta pegada, ¿no? Sí. ándale, de ese tipo, ¿no? Lo encontraron, tirado, ¿no? Ajá, Junto con algunas de las pertenencias. Entonces, se preocuparon pensando que lo pudieron haber asaltado, le pudo haber pasado algo al señor. Igual, comenzaron a buscarlo, a moverse. Incluso, pues, vinieron, eh, agentes, de la policía de otras comunidades, de otros, pueblitos para ayudar a buscar. De hecho, por ahí viene también el nombre de uno de estos, comandantes, ajá. y estuvieron buscando también por varios días, cuando resulta que, pues,
en una de las zonas de las donde buscaron, de los primeros lugares donde buscaron, y que casi siempre pasaban por esa zona, de pronto estaba el señor como si nada, descansando al lado de su triciclo, o sea, como si para él no hubiera pasado, El tiempo, ¿no? el tiempo. Y sacado de onda porque, pues, decía: "¿Por qué están todos vueltos locos o qué está pasando?", ¿no? O sea, Sí, digo, si yo solamente salí, dejé mis cosas aquí en un lado y estoy aquí, descansando, ¿no? Y también menciona él de que escuchaba voces como de niños que ajá, le estuvieron, hablando, que lo estuvieron llamando, ajá. pues, para él a lo mejor pasaron un par de horas. Pues es curioso también eso que mencionas, la característica que tienen, son como niños, ¿no? Como niños viejitos, Ajá, como niñores dirían. niño. Este, pero bueno, que se repita esto de la voz de niño, ¿no? Ujú. No, pues sí está Que es algo también, es lo que te digo, que tienen como, o se cuentan dentro de estas leyendas o de estas, advertencias que te dicen en el ajá. sureste mexicano, como un tipo, no sé si has escuchado, los consejos o las advertencias que dan para cuando vas a los Apalaches. Ah, sí lo había Algo escuchado. algo similar, ¿no? Lo que te comentaba de ponte una prenda al revés, igual, no contestes, si escuchas tu nombre, no contestes, Ah, okey. o no sigas, si te hablan o la voz o un silbido, no lo sigas. También ahí en También se aplica mucho, en el entonces, sur. en el sureste. Pues es Entonces, curioso son que como sean parecidas, ¿no? cosas Las similares, ¿no? sí, no, pues es interesante. Fíjate que había escuchado también una historia de un cazador también pero era en un pueblo también, pero en este caso era como al revés, como que no había pasado poco tiempo, Ujú, sino que esta persona regresaba, por ejemplo, desapareció 2 3 días ajá. y regresó como si hubieran pasado años, o sea, más viejo, y Sí, la también gente no recuerdo si tú la platicaste en algún episodio. Recuerdo haber escuchado esa historia, sí, pero en un episodio no la la conté. encontré. Ajá, Quería traerla para ahora también, junto con estos, casos, pero sí. no la pude encontrar, pero sí recuerdo que para el resto, para su familia pasó muchísimo tiempo, ¿no? Sí, que pasó mucho tiempo y ya incluso, pues, como dices tú, lo daban por muerto, porque ya eran básicamente años, y esta persona aparece, y más bien al revés, habían pasado algún mes, 2 meses, Ujú, y en realidad el cazador regresa ya con rasgos más, pues, de que había pasado más tiempo, muchísimo pues, tiempo. Ujú. muchísimo tiempo. Entonces, sí es como está curioso eso, que se repita como tanto poco tiempo como más, Sí, como si y pasara más rápido, pues. Y otra similitud también, lo que mencionábamos ahorita de, por ejemplo, de los cenotes, que también, por ejemplo, muchas zonas, por ejemplo, los Apalaches o lugares donde se presenta mucho el fenómeno, el 411, lo relacionan con un sistema de cuevas. Sí. Pues básicamente los cenotes son un sistema de cavernas subterráneas que están Con por agua, todo el ¿no? sureste de México, ¿no? Ujú. Desde Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Sí, de hecho, fíjate que ahorita que está, bueno, empezó todo el desmadre del Tren Maya y todo eso, Sí. empezaron a salir muchos cenotes que no se conocían, o sea, que se fueron descubriendo, lugares arqueológicos como con cuevas Sí. y agua, y mucho fíjate que estaba viendo, unas personas, no recuerdo el nombre, que tienen su canal, y estaban como documentando, ¿no? Pues, toda la contaminación y todo lo que estaba Ujú. pasando. Y muchos decían eso, de que en muchos lugares, pues, ni siquiera se han explorado y que son cuevas que a lo mejor piensas que van para abajo un poco, pero que se extienden como si fueran básicamente laberintos. Sí, son, pues así que cadenas de cuevas, son sistemas completos Sí, de cuevas. Incluso hay algunas que tienen corrientes de agua sí, subterráneas que no saben de dónde vienen. Es como si corriera un río dentro de dentro de la misma agua, sí, porque tiene incluso diferente densidad, densidad, ¿no? salina, o sea, es lo que no saben si se conecta con el mar o por qué tiene otro tipo de densidad. Entonces, incluso hay unos videos por ahí donde se ven que están los buzos Sí, se ve como otro y tipo de líquido, ¿no? Así ajá, como turbio, entonces sí, debajo de la misma agua. Entonces, está muy interesante, muy, pues, llamativo todo lo que hay debajo y por qué lo consideraban, pues, los mayas, ¿no? La entrada como al inframundo. A lo mejor ellos conocían o sabían algo, que habitaba ahí o algo que era la entrada ahí para realmente, ¿no? sí, pues es interesante. Y si no mal recuerdo también
se han encontrado especies nuevas de animales, de peces, de Sí, insectos y varias cosas en algunos cenotes, ¿no? sí, especies totalmente, pues autóctonas de ahí, de ese, exclusivas de ese cenote o de esa serie de cuevas, que no se encuentran en ninguna otra parte, porque pues evolucionaron básicamente para vivir en ese, Ajá. solo en ese lugar. Es interesante. De hecho, también ahorita que mencionabas lo del 1411, Ujú, yo creo que este fenómeno normalmente, pues sí, se estudia y todo más en territorio gringo, ¿no? ujú, De Estados Unidos y Canadá, parte de Alaska, pero básicamente pasa en todo el mundo. O sea, como mencionas aquí en México, especialmente en el sur, ujú. pues esas historias tienen todas las características de 1411, o sea, también y esas son de las que nos enteramos de gente que Sí, fue encontrada, o sea, cuánta gente no se pierde y y pues pues ya nunca no se sé, pues encuentra ya, ajá. absolutamente nada, ¿no? Sí, y pues sí está, o sea, digo, aparte del sureste, pues también tenemos partes como la zona del silencio, también que es una zona muy interesante, pero Ah, bueno, sí, eso ya creo que sí, es para un otro tema episodio, muy ¿no? extenso Que también, pero también hay casos similares por ahí al 411 en esa zona, ¿no? sí, de hecho muchos Y, avistamientos también de críptidos, de seres extraños y y luego pues otros aquí cerca extraterrestres está también. Mazamitla, pues también aquí cerca que también lo están relacionando mucho con los Apalaches. Sí, que es como el Monte Apalache mexicano, ¿no? Lo están Ujú, diciendo por todo lo que se está viendo. De hecho, el capítulo pasado que vino Carlos, ujú, de hecho, le contó una historia que nos habían enviado ahí medio de turbia ahí de de Mazamitla. Mazamitla, sí. Pero, pues, sí, dijo, yo también bueno, los aluches son los que les dicen, Ujú. o los chaneques, hay unos que le dicen como los dueños del monte, ¿no? Los aluches, Aluches. ajá, que son como Eh, pues sí, como más los guardianes de la naturaleza o los guardianes de ciertas zonas, ¿no? Por Sí. eso les llaman los dueños del monte Mm, o los señores del monte. sí. Ujú, No, pues es interesante eso de los aluches. De hecho, Eh, hablando ahorita de cenotes también, otra criatura que también, pues, cuando empecé a investigarla sonaba más como leyenda, ujú. y de hecho hice el video, pues, es la de el Tzucán. Ah, okey. El Tzucán que era, pues, muy similar, algo similar, es diferente a Quetzalcóatl, pero también esta se la asocia más con, los cenotes. Es básicamente una serpiente también de gran tamaño con alas, Ujú, y algunos lo describen como emplumada y otros como que tiene escamas como gruesas, pero como un poco salidas. Ajá, y también hay muchos avistamientos pero sí de ha habido avistamientos del no, del sí, sí, Tucán. hay algunos avistamientos. Cuando hice el video, pues, me costó trabajo recopilar historias y eso, pero lo interesante fue que en los comentarios, no manches, me llovieron historias de gente que vive por allá, Ujú, que eran de primera mano o de su abuelo o de algún familiar, pero pues sí, se repetía lo mismo y básicamente la misma descripción, ¿no? ujú, Según lo que contaban, pues era que estas criaturas se crecían como que en los cenotes y ujú. cuando llegaban a cierto tamaño, se iban al mar, que se iban Ah, okey. volando y todo. Hay muchos avistamientos de serpientes volando, o sea, como aladas. Había otras historias que mencionaban que incluso podían como que hablar entre ellas, Ujú. y algunas historias mencionan también esto mismo que se me hizo interesante, lo del lapsos de tiempo perdido. Ajá, Relacionado con el Tucán. lo del Zucán. Porque hay bueno, 2 historias que pude investigar y una que me enviaron de primera mano también, mencionaban que cuando era el avistamiento, Ajá. era como si la selva se quedara en silencio. O sea, yo me imagino que se escucha el aire, se escuchan los animales, se Sí, pues es escucha que es un entorno totalmente vivo, ¿no? O sea, escuchas insectos, claro, el aire, las hojas, el las ramas, agua, los todo. pájaros, y no puede haber silencio, vaya, o sea, es como si hay silencio, es algo raro está pasando, ¿no? Sí, de hecho, pues, básicamente es como que dicen que es imposible que exista el silencio absoluto a menos que sea un cuarto. Totalmente insonorizado, ¿no? Claro. Y en las historias mencionan que de repente, antes de la aparición, se pone todo en silencio. Es como si de repente no se escucha nada. Y los testigos han mencionado que es algo muy extraño, incluso incómodo. Fíjate que he escuchado que esta característica se repite mucho, por ejemplo, en testigos o en casos, y también lo has mencionado tú,
cuando apariciones, por ejemplo, de Bigfoot o de Mothman o de algún o varios Varios críptidos críptidos, sí, de hecho. que muchos testigos dicen que primero sienten como si fuera un tipo de electricidad estática en el ambiente, como si se Ajá. cargara el ambiente y de pronto un silencio absoluto. Sí, Y es después lo es seguido raro. por el avistamiento, ¿no? Es raro, de hecho, cuando empecé a escuchar esto y ver que se repetían varios avistamientos, pues una de las teorías que mencionaba en el canal, ¿no? Ujú. De que podrían ser, Como que pues, están en otro quizá en plano. otro plano y por algún motivo o el área Ujú. se sobrepone y podemos Ajá. verlos, no sé. Eh, y otra cosa que decías de los, cenotes, que básicamente es como, pues, no se sabe de dónde vienen las corrientes y se No, conectan. según algunos, mencionan investigadores o científicos que los cenotes se crearon, bueno, no sé si sabías, o habías escuchado hablar de Chicxulub, ¿Es donde cayó el meteorito? donde supuestamente, bueno, no supuestamente, está comprobado que cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿no? Ajá, Que fue en la península de Yucatán, sí. pero específicamente en Chicxulub. Sí, Entonces, pues básicamente todo lo que es el sureste mexicano, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, está dentro de un cráter sí, que es tan grande que pues no lo ves, o sea, apenas con tecnología de satélite de unos 20 años para acá o un poquito, pues se pueden como ver en la un época poco, ¿no? moderna, ¿no? Ajá, Se dieron cuenta que pues básicamente toda esa zona es un enorme cráter y se cree que los cenotes, toda esta serie de cuevas subterráneas se crearon a partir de ese impacto, ¿no? okey. Incluso en algunos cenotes han descubierto dentro de las ofrendas o no, bueno, no saben si los dieron como ofrenda o por alguna razón llegaron ahí, pero han encontrado, por ejemplo, cráneos de Smilodón, que es Ajá, el diente de sable, sí, han encontrado caparazones y placas de Gliptodón, que es también uno de los supermamíferos de la megafauna que ajá. habitaba en esa parte. Entonces está como muy raro, muy interesante que este tipo de cosas se hayan encontrado en algunos de estos lugares, ¿no? Sí. No, pues, interesante, fíjate que guarda muchos secretos de todo Ujú. lo que es el sur de México, eh, y pues, sí hay muchísimas, muchísimas criaturas. Para mí, una de las teorías también que he pensado es, que, pues, quizá muchas de esas criaturas puedan venir de algún como mundo subterráneo, ¿no? Pues sí, no sé, algún tipo tierra hueca, Sí, podría podría ser, ser, ¿no? también es algo que, si bien se puede escuchar medio conspiranoico y eso, pero también muchas culturas lo mencionan, o sea, no es como que sea algo de, no sé, de las últimas décadas, ¿no? Una Sí, creencia, sino que muchas culturas mencionan eso de que hay un mundo subterráneo, que incluso, algo muy repetido es lo de civilizaciones que antiguas, ¿no? Que mencionan que hubo un cataclismo y que había una civilización que tuvo que esconderse bajo bajo tierra, ¿no? tierra. Entonces, pues, quizá pueda apuntar a algo así, ¿no? Pues podría ser, fíjate, no suena Ujú. tan descabellado si lo mencionas de esta manera. Ajá, A lo mejor para los mayas el Xibalba, el inframundo, era pues a lo mejor algo no tan, hablando de término como tan espiritual o etéreo, sino a lo mejor más algo más físico físico. o real, ¿no? Sí, O sea, para ellos era literalmente como la entrada a otro mundo físico claro. que sabían que había algo ahí, ¿no? Sí, porque de hecho, pues, muchas historias se repiten lo mismo. En algunas, culturas mencionan que son como tipo reptilianos. Sí, Luego, también, pues, está la historia de los niños verdes de Woolpit, creo que así se llama, ¿no? sí, eran como dos hermanos, ¿no? Dos niños que Ajá, aparecieron era una niña y un niño que aparecen después de una tormenta eléctrica, muy pero fuerte, ¿no? que muy rara. De hecho, mencionan que hubo como rayos de colores, que hubo como objetos luminosos, Ujú, y después de la lluvia los encuentran como que escondidos afuera, creo que en una cueva, ujú, y ya los empiezan a como que los llevan y los empiezan como a crear, ujú. y aprenden a hablar como el idioma, me parece que fue en Alemania eso, o en Mm, Inglaterra, por allá. sí lo recuerdo, haber escuchado en una parte de Europa, yo realmente no recuerdo Y el lugar, pero mencionan exactamente eso, cuando empiezan a comprender el idioma, ujú, pues se pueden comunicar y, bueno, la leyenda menciona que hablan de eso, de que
ellos emergieron por medio de una cueva, Ujú. que porque se perdieron y siguieron avanzando hasta que llegaron a la superficie, pero que ellos vivían en un mundo Subterráneo. subterráneo. Está interesante y esa historia porque sí está medio documentada y hay varios registros, pero pues quizás sea Incluso me acuerdo ver algunas revistas o libros de este tipo de temas. Creo que había unas fotos, ¿no? De los niños o era dibujos como como retratos, ¿no? eran más como tipo retratos y eso, Ajá. y se mencionó en varios libros y todo, de gente de la época y en diarios. Ujú. Entonces está, pues, interesante. Sí. Quizás sea como alguna tipo de prueba, ¿no? Como de este mundo oculto. Sí, pues sí da mucho que pensar, ¿no? Y también lo mismo que se repite también en otros países y culturas, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y por ejemplo, regresando al tema de los aluches, Ajá. entonces, ahorita hablamos de los, Los chaneques. chaneques. Son, Ujú. podrá, básicamente, como para resumirlo, ser seres que pueden ser malévolos, malos, o son más simplemente que son traviesos y Pues, bueno, sí, pues, es que aquí también está un poquito ambiguo porque ya entras como en la definición de qué es maldad para alguien y para otra persona, ¿no? A lo mejor sí, para ellos simplemente es una travesura, es un juego más, sí. pero pues a lo mejor para la víctima no está chido, ¿no? O sea, sí le Sí, daría no, mucho pues, terror o le daría mucho, ajá, no, sí estaría muy creepy como que, sí, pues, te pierdas, ¿no? Y eso. ujú. Entonces, los aluches serían más como tipo guardianes, ¿dices? Sí, aunque también dicen que sí suelen ser un poquito, pues, peligrosos, por ejemplo, cuando te metes en su territorio o en la zona que están resguardando, Ajá. e incluso hay gente que dice que los puede como, ya va a sonar como que un poquito chusco, como un poquito tú puedes como capturar o atrapar un aluche y ponerlo Ajá. a cuidar un lugar o una propiedad, ¿no? Con Ah, base en okey. algunos, pues, Como que lo rituales, atrapas o ofrendas. algo así, ¿no? Ajá. Eso me lo explicaron, en el Museo de lo Paranormal, allá justamente en Mérida, Yucatán. Si Ah, tienes okey. oportunidad, te recomiendo que vayas. Estaría Está padre. muy, muy interesante. Habla, pues, de todo un poco, leyendas, misterios, todo, y tocan mucho el tema de los ¿De los aluches y aluches? los chaneques, ¿no? Entonces, ahí explicaban esto de que había muchos, casos o leyendas, pues, donde gente, por ejemplo, gente ya grande, que ya se le iban los hijos, la familia y solamente quedaban ellos, muchas veces acudían a este tipo como de prácticas de, capturar o un aluche o ponerle una ofrenda para obligarlo a cuidar su patrimonio, su terreno, su casa, Sí, o su rancho, y que no se lo fueran a como a quitar, robar ¿no? A o algo. robar, ajá. Entonces, hay varios, casos o varias leyendas así más o menos de este tipo, ¿no? Obviamente, pues, la gente que se mete a estos lugares, o que profana estos lugares que están cuidados por una luche, pues, sí le suele ir, pues, un poquito, mal después, ¿no? Incluso se lo toman tan en serio que muchas veces cuando construyen alguna obra grande, Sí, tipo carreteras o tipo, puentes, sobre todo en Yucatán o en Quintana Roo, muchas veces los arquitectos o los albañiles ponen pequeñas como ofrendas, parecidas como si fueran chocitas, sí, como donde son como las ofrendas para los aluches, y sí, que no se les vaya a venir abajo la obra, porque muchas veces, y es como un tema de conversación común, por ejemplo, cuando estuve yo viviendo en Cancún, decían, pues, que están construyendo esta carretera, pero muchas veces se ha caído, se ha deslavado esta sección de la carretera, porque, pues, los aluches no permiten que se construya, ¿no? Entonces, hay algunos de los puentes o de las vialidades, ahí en Cancún, sí, que justo a un ladito tienen sus monitos y eso, ¿no? como su altarcito, como su casita para los aluches, ¿no? Ah, Y sí te da como curiosidad saber que hasta qué punto se lo toman en serio, ¿no? me parece que hace un par de meses había salido ahí en Facebook unos supuestos videos de que se veía como una luche corriendo y que decían que era como un duende. Ujú, Era ahí en el sur. Y luego salió una nota que decía que cerca de ahí había como no sé si era un templo o algo así como ujú. para aluches, y era como Como una una construcción chiquita. sí, pues, a veces los hacen
como si fueran tipo pirámide maya, así chiquita, Ajá, miniatura, otras veces las hacen como tipo chocitas, sí, pero sí es común verlas, por ejemplo, a los lados de las carreteras o de los puentes que atraviesan algunas carreteras, sí. es común ver ese tipo de construcciones. No, pues sí está Ujú. interesante, pues también que se lo toman muy en serio en el Sí, sur, pues acá a veces lo tomamos en broma, ¿no? Pero sí, sí, son temas así como que sí les tienen como que cierto respeto, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, Sí, y fíjate que también otro tipo de criatura que estuve viendo allá en el sur, no sé si te tocó escuchar de ujú. ella, era lo que le dicen, bueno, está en el sur como Yucatán, Quintana Roo, y se extiende hasta parte de Belice, en Más Guatemala hacia también. Centroamérica, ajá. Ajá, que es el tema de los perezosos gigantes, o Ah, okey. Megatherium, le Ujú. dicen también bueno, aquí en México se le conoce como la vaca de las cavernas, le dicen. Sí, lo había escuchado, en alguna que otra ocasión, incluso, bueno, pero ya creo que es más hacia abajo, hacia Brasil, ¿no? ¿El Mapinguari El dices? Mapinguari, ¿no? Sí, básicamente es muy parecido, ¿no? Es el Mapinguari lo describen como que tiene una boca en el estómago, pero Ujú, la descripción es básicamente de un como un perezoso perezoso gigante. gigante. Pero lo curioso acá es que hay muchos avistamientos, bueno, lo que investigué, Ujú, incluso hay documentación no recuerdo el nombre del investigador, ujú, fue por ahí de los 60 o 70 si no me equivoco, que fue incluso llevaba a su ayudante, ujú, y en el avistamiento que tuvieron, la criatura ataca al ayudante y de hecho pues lo desvive, ¿no? ujú, Y lo describen como, pues, una criatura así peluda con garras grandes. Y, esta persona, pues, busca, rastrear al animal y todo hasta una cueva, y ujú, describe que encuentra huellas de 4 dedos, pero como con garras muy ujú. extrañas. Y cuando va por ayuda, pues, ya no logra volver a encontrar la cueva, pues, pero, lo interesante es que hay documentación e incluso avistamientos algo modernos, de ese tipo de criaturas, pues. No, fíjate que no escuché mucho de la gente local Sí, por allá. De hecho, lo conocí por tu canal, ajá. este caso, ¿no? Y una noticia por ahí que vi en uno de los periódicos que habían descubierto una serie de cuevas, pero que tenían la particularidad de que parecían como que las habían escarbado, o sea, Ah, sí. que las habían hecho, con algún tipo de herramienta que después los estudios Eran demostraron que las eran, madrigueras de Megatherium. sí, 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 vi que hacían sus cuevas Ujú, incluso que muy profundas. sí. ¿Se habías visto esa noticia? Y bueno, pues las selvas son muy extensas, me imagino, tú que las has visto en persona. Sí, pues ahora sí dicen, no por nada les llaman el infierno verde, ¿no? Sí, claro. Este, sí, o sea, realmente lo que se conoce, pues, es un porcentaje mínimo, porque, pues, solamente el tema de los elementos, ¿no? La humedad, el calor, y luego cuando llueve también, son unas lluvias, Torrenciales, ¿no? Ya. torrenciales, súmale el tema, pues, de la fauna, que hay flora también, que hay un árbol, muy famoso por allá en toda esta zona del sureste, no recuerdo el nombre, Ajá. pero es un árbol que básicamente con el hecho de tocarlo te quema la piel. Ah, ¿es como venenoso? Sí, tiene un tipo de savia muy, muy tóxica. Ah, Los mayas ya lo conocían, pero da la casualidad que justamente siempre donde hay un árbol de ese tipo, a un lado crece otro tipo de árbol que casualmente es el antídoto para la savia de ese árbol, ¿no? sí. Pues esto ya lo sabían los mayas, ¿no? Obviamente. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando llegaron los españoles o la gente que no sabe y se interna a la selva, pues es muy peligroso, ¿no? Y aparte, pues otro tema que ahorita ya es un poco más moderno, súmale el tema, pues también de la inseguridad, ¿no? De que pues a lo mejor te Sí, pues se puede encuentras encontrar guerrilla o algo de eso, ¿no? Hay mucho por allá. sí, con algunos malosillos por ahí, ¿no? Entonces, no es como que, pues ¿por qué no han investigado toda la selva y por qué no han descubierto? Es que Sí, pues fíjate. es difícil, ¿no? Sí, pues como hemos visto en otros lados, como también los bosques, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay bosques o parte de Canadá que hay lugares muy remotos donde se ven muchos avistamientos de criaturas raras y muchos dicen, ¿por qué no van y investigan y eso? Pero pues, la verdad es que es muy, pues muy difícil, ¿no? Sí, Quizá hasta
para gente que es experimentada y con equipo, la verdad es que es muy... fíjate que también que más de avistamientos también me dijeron que había muchas historias de serpientes gigantes. No sé si Sí, escuchaste algo por allá. no recuerdo mucho el nombre, pero sí de serpientes, gigantes y también, como un tipo 100 pies, algo así que, Mm, pero ya rayaba más como que un poquito como en el tema entre las leyendas, ¿no? es no Que recuerdo qué cultura es el que le de los dicen mayas, Ekchapat o Ekchabat, algo así, algo que así, le dicen, ajá. o el señor Señ- Escolopendra, Escolopendra. ajá. Pues Que está pues bien escolopendra, turbio, pues es básicamente un 100 pies, ¿no? O sea, una escolopendra. que era como un cien pies, pero que tenía como varias caras humanas o algo así, ¿no? Ajá. Fíjate que se me hace interesante porque algunas leyendas mayas, creo yo que las criaturas o lo que ellos describían, mm, tenían como que catalogado algunas cosas que eran como místicas o medio mágicas, Ujú, pero muchas criaturas de su cosmovisión, si lo quieres ver sí. así, no eran, eh, no estaban en ese como grupo, Ujú. sino que eran criaturas físicas Más factibles de existir, factibles ¿no? que estaban junto a jaguares, Ujú, a aves, o sea, como animales físicos. Y creo yo que quizá esa historia del señor Escolopendra podría venir de avistamientos de insectos gigantes de 100 pies. También por ahí había visto, creo que en TikTok o en Facebook, algunas historias que mencionaban que, de hecho, en el sur se habían visto como ese tipo de ujú. 100 pies, pero de tamaños muy grandes, ¿no? Pues simplemente, bueno, en Vietnam, durante la guerra de Vietnam y todo esto, que se usaba mucho las trincheras, ¿no? Para poner Sí. trampas y que los soldados americanos tenían que entrar Decían a las como trincheras, los demonios, ¿cómo? Rojos, no sé, demonios rojos, sí, pero la creo que gente sí. que se metiera que como los topos, algo así les Ah, decían, ¿no? sí, como les llamaban, tenía un nombre este tipo de soldados que se dedicaban solamente a entrar a las trincheras y desactivar trampas, Sí. pero seguidos se encontraban con este tipo de cien peces enormes, ¿no? Incluso del tamaño igual o tal vez un poco más grande que sus propios brazos, ¿no? No, es que imagínate, yo sé que quizá muchos van a decir que es imposible que los insectos puedan llegar a esos tamaños, pero pues hay muchos avistamientos, o sea, ¿cómo Sí, puede explicar eso? Incluso en Vietnam también se hablaba de arañas muy grandes y sí. cosas raras, ¿no? Eh, pues ahora imagínate en un ambiente como las selvas del sur de México, donde podría, pues, ocultarse quizá alguna especie así extraña, ¿no? Sí, y es lo que, bueno, pues simplemente está demostrado que en alguna época de la historia de la Tierra existieron insectos, por ejemplo, la meganeura, que era una libélula casi de 2 metros, ¿no? Ay, güey. Sí, Este, arañas enormes, arañas ¿no? También. enormes, debido a fósiles, ¿no? Que se han Sí, encontrado, pero es lo que dicen que debido a la cantidad de oxígeno que había en esa época permitía que que los llegaran. insectos llegaran hasta este tamaño, ¿no? Sí. De hecho, Entonces, hay un cien pies, ay, no me acuerdo el nombre. De hecho, ujú. sale en el juego de Ark, uno que lanza como ácido. Ajá. Y cuando estaba investigando unos avistamientos de cien pies gigantes acá en Norteamérica, Ujú. decía que creo que toda esta región fue territorio donde hubo de esos Ah, insectos, o pues sea, en sí, aquella pues época. digo, no sonaría tan descabellado a lo mejor. Digo, no hay tal concentración de oxígeno como en esa época, Ajá, pero a lo mejor en la selva, por tanta vegetación, pudiera ser que subiera un 1 o 2 el porcentaje más y te pudiera permitir insectos un poco más grandes del promedio en otros lugares, ¿no? ajá. No tan monstruosos como en esa época prehistórica, pero a lo mejor sí un poco más grandes a lo que estamos acostumbrados ver normalmente hoy en día, ¿no? Sí. Pudiera ser. No, y aparte, por ejemplo, los cien pies, pues sí dan asco. Bueno, a mí me dan asco, güey. Imagínate ver uno, pues de un tamaño así. Sí, No ¿no? Y manches. aunque dicen que no son tan venenosos, pero dicen que sí son muy agresivos, eso es Sí. lo malo, ¿no? Y pues tocando ya un poquito ese tema así como que entre lo paranormal y lo críptido, no sé si has escuchado hablar, por ejemplo, Lash Tabai. Mm, me platicaste tú una vez de Ajá. la Ixtabay. Como que me acuerdo que es como una bruja.
Pues o es algo así, una entidad. también tiene mucha similitud con otro tipo de, pues, de leyendas o de entes Ajá, que se dedican como que a el típico, que busca como que a los hombres, que se salen de su casa o que andan a altas como horas de la noche borrachos y como eso, ¿no? borrachos y eso, Algo pero como la cegua sería, más o menos. parecido del tipo, ¿no? La pintan como una mujer, pues, muy muy bonita, muy llamativa, Sí, y que empieza como que a engatusar a los hombres y los lleva, pero igual a la selva, ¿no? sí. Y conforme van caminando o van atrás de ella, van, Sí, como que los mete a sí, lugares como solos, ¿no? pero de pronto empiezan a ellos a ver que, por ejemplo, donde va pisando, ya no, las huellas van cambiando, ¿no? A huellas en algunas leyendas va dejando como huellas de pezuña y en otras va dejando huellas como de gallo, o sea, como de pájaro, ¿no? Ah, que como que se va Entonces, transformando ajá, como en animal. en algo, ¿no? Algo más allá. Entonces, es muy sonada esta historia, o esta leyenda de la Shitabai, que, pues, pudiera tener, Como cambia formas, cambia ¿no? forma. Sí, pues podrá ser algo similar. De hecho, también es algo que se repite en todas las culturas, tienen Sí, su su cambiaforma, cambia ¿no? Por forma, ¿no? ejemplo, como mencionabas, los skinwalkers en Estados Unidos, En Estados Unidos, está aquí, pues los nahuales, los Pond, kitsune también, ajá, los Bultulguín allá en ujú, África, que son los hombres llena, hay otros que son hombres león, ¿no? en África Ujú. están, incluso hay unos en Hawái, no recuerdo el nombre, pero era como una supuesta, bueno, la leyenda es como una supuesta tribu que tenía la capacidad de transformarse como en tiburones o algo así. Ah, qué Pero interesante. está interesante que pues se repite, ¿no? Algo también. Sí, en Sí vi estos que lugares. mucho lo mencionan por allá y también creo que tiene otro nombre, no recuerdo. Por ahí si nos ve alguien de allá que nos diga cómo le dicen. Pero sí, cuando hice la recopilación de críptidos de Ujú. México que mencioné a la cegua, sí, bueno, me mencionaron que en su país tenía otro nombre, pero básicamente era lo mismito, igual. Le llaman Creo que la chihuahua. Chihuahua, Ajá. ajá. Entonces está interesante. Es básicamente la Ixtabay es básicamente algo parecido, ¿no? Sí, Medio como raro, ¿no? tétrico, ¿no? Así como Ajá. siniestro. Y, Militares, ¿no? O sea, no pues recuerdo si alguien. eran Sí, sí, había investigado que tiene que ver también como con el tema de hombres infieles, ¿no? Que las se les veces, ¿no? aparecía Ujú. como a A los gente. infieles. Oh, está medio turbia. Y El cadejo, un poco, había ajá. investigado que se mencionaba que había 2 tipos de cadejo, ¿no? Que hay uno Ah, eso no blanco, lo sabía. normalmente que el cadejo se, caracterizaba por ser un perro negro con cadenas, que escuchan cadenas que arrastra. Pero en algunas leyendas, y sobre todo también en el sur de América, Ajá. este, se mencionaba que había uno blanco y uno negro, Eso no lo como sabía. tipo Ajá. yin y yang. Obviamente, pues el negro es malo y el blanco muchas veces como que cuidaba. Se Ah, okey. aparecía normalmente en momentos donde iba a pasar algo y se desaparecía el perro. Ujú. Lo describían como un perro grande, o sea, un perro enorme, Ajá, imponente. imponente, tipo como lobo, Ujú, pero con ojos como brillantes. ujú. Y la característica que trae como una cadena pesada que la arrastran. Pero sí hay historias, sobre todo me acuerdo de una que había leído de una mujer en un pueblo, Ujú. que iba caminando de noche y, pues, salieron ahí unos borrachos que querían como que, pues, pasarse Pasarse de de lanza, ¿no? vivos, De ¿no? vivo. Y esta mujer menciona que escuchó como algo arrastrando y voltearon y vieron un perro, pero que era un perro, enorme, de color blanco con ojos medio azulados, como Ujú. brillantes. Y el perro, pues, gruñó y todo, y, pues, los hombres se asustaron y se Y fueron. ya no. No, y la mujer dice que cuando vio que corrieron, volteó porque, pues, también se asustó, Ujú. pero que ya no estaba No lo vio. no, ya, o sea, sí lo vio, Okey. pero cuando los hombres corrieron, volvió a voltear hacia donde estaba el perro y no Y ya no estaba. estaba. Entonces mencionan eso, pues, que son como, lo malo y lo bueno, pues. Ah, Sí, en otras historias se le asocia, por ejemplo, el cadejo al oscuro, ajá. como con enfermedades, como que va a Ah, pasar okey. algo, quizá la muerte de un Como un familiar. Mario. Mal augurio. Sí, de hecho, lo toman así, no tanto como que llegue y te Y te ataque o ataque algo. y eso. Que ha habido algunas historias que dicen la gente que sí los ha perseguido y eso, Ujú. de hecho, también se parece un poco a algunas historias de los
bueno, yo lo relaciono con los Hellhounds, se le dice como Los perros Hellhounds, infernales, que también es un fenómeno pues global. Básicamente, en algunas culturas se le asocia como que son los perros del inframundo que vienen cuando alguien va a fallecer, okey. vienen como por ellos, o también se le asocia cuando dicen que venden el alma al diablo y todo eso, Ujú. que cuando se les acaba como que su contrato del tiempo, manda a los perros Traer a esa recuperar alma. esa alma, pues, pero Órale, sí, el Cadejo está está interesante, interesante. tiene muchísimos avistamientos también y también se Sí, extiende bastante. a todo Centroamérica y eso está. Sí, Sí, de hecho, historia de perro negro también, alguien cercano me contó una historia ujú. en Juchitlán, se llama el pueblo. Okey. Y mencionaban que cuando estaban chicos, pues iban caminando de noche, pues salían ahí a dar Ujú, la vuelta y al panteón y cosas así. Y dice que una vez que iban de regreso escucharon como pasos, como de un animal, ujú. y que al principio voltearon y no veían nada, pero que en un momento voltearon y sí vieron a un perro negro grandote con ojos así como rojos. Ellos pues obviamente no dijeron del Cadejo ni conocían la historia, pero Ujú, decían que era como un perro que parecía estar hecho como de humo. Ajá. Y ellos dicen que pues pegaron la carrera y se fueron corriendo a su casa, ujú. y que escuchaban que el perro los seguía, pero ya cuando llegaron, por ejemplo, al portón y voltearon, ya Ya no no está. estaba. Se escuchaba el sonido, pero ya no estaba el perro. Entonces era como algo medio fantasmal, ¿no? Pues como es medio paranormal. Sí, lo has Ah, okey, escuchado. sí, bueno, mm, hay muchos como tipos de guay, ¿no? Yo el que único que conozco es el guay chivo, como tipo ermitaño, así como Sí, que no, sí, la lluvia o bajo la lluvia, de la a lo lluvia, lejos, sí, la a lo lluvia, lejos, ¿no? ¿no? De Como si fuera repente, una okey, como el tamaño de un humano, o ajá, más. Okey, muy pero top. entonces, por ejemplo, el término guay se podría decir que es, bueno, me imagino que viene de la Ujú. cultura maya, Al porque, bueno, cuando investigué lo del video del White Chivo, ujú, pues, investigando la leyenda, básicamente era lo mismito que de los nahuales, ajá, que decía que era una persona, me parece que la leyenda del White Chivo era un curandero o alguien que se especializaba como en hierbas, ajá, eh y no recuerdo por qué motivo, empieza como a meterse en magia oscura, llegando a básicamente como que venden el alma, cambian, eh, con rituales muy de sacrificios. Creo que tenían que sacrificar a alguien muy cercano ujú, para poder, obtener como ese poder de transformación, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que como dicen, pues, que se hace un nahual, o ujú. incluso un skinwalker también es muy similar Sí, el es lo ritual que o lo que dicen, ¿no? ¿no? Ajá, creo que tenían que sacrificar a un familiar o En algo así. algunos, Sí, como que tienen hacer algo que terrible, algo algo atroz, algo ajá, que como lo que los deshumaniza, ¿no? Híjole, pues está interesante. ujú, Entonces, básicamente, el guay es como que dependiendo de lo que se transforma, ajá, porque sí se me quedó grabado, muchas historias, pues, del guay chivo lo asociaban mucho con el Goatman, ¿no? Que es como el hombre cabra en Estados ajá, Unidos. es él, Sí, ¿no? pero el Goatman lo ponen más como que es un ser medio demoníaco, Okey. un poco más, porque de hecho algunos avistamientos eh, se percibía como un olor a azufre, y luego hay unas historias bien turbias del Goatman, de Maryland, me Muy parece muy muy que es, cancelables. muy cancelables, como para un capítulo de La Ley y el Orden, Ajá, que pues ahí tiene sus que veres, o ajá, sea, pues medio pasadito de lanza. sí, Pero acá en el sur de México, pues también hay muchos avistamientos, pues de este tipo de hombres cabra, nomás acá los describen un poco más como agresivos. Pues quizá podría ser como algún tipo de brujo, ¿no? Normalmente acá mencionan mucho que los nahuales y esos son como malos, hacen como que traen enfermedades o no sé si los contraten o hagan trabajo en una familia y van y ellos hacen cosas, ¿sabes? Pero había varias historias de que veían a esta criatura, pues, que atacaba granjas, atacaba animales, se comía gallinas y cosas ujú. así. Medio extraño y medio creepy, ¿no? Imagínate ver una cabra parada, ¿no? De 80 kilos, ¿no? Ajá, Sí, de hecho, ahorita, que mencionabas también de que se transformaban como en perro y cosas así, ajá, había una historia, que conté en el último en vivo. La verdad no me acuerdo en qué parte fue, tengo muy mala memoria, pero si no mal recuerdo era en el sur de México, y mencionaba unas personas que habían acampado, y que en la noche perdón, estaban como en una cabaña,
y dice que en la noche no se podían dormir. Eran dos parejas. La testigo que menciona esta historia, pues dice que no bebió esa noche. Pero dice que no se podía dormir y salió como a un balconcito que tenían. Ujú. Y dice que anteriormente ya le había tocado ver como animales que paseaban y eso, Ah. zorros y cosas así. Y dice que esa ¿De la noche, fauna sí, normal? O pues sea, normal, o ajá. sea, en la madrugada que salen animales ahí en el bosque. Ujú, La cabaña estaba pegada a esa zona ya forestal y eso. ujú. Y dice que vio como un zorro, como un ruido, vio ruidos primero y sale como un zorro, pero cuando lo luzan bien, el zorro tenía como cara de viejita, Querido. que estaba ahí como bien creepy. Entonces, pues quizá podrá ser algún tipo, como dices, Pues de es lo que guay, dicen, se les este queda como un tipo de rasgo, ¿no? pues, mexicana, ¿no? Sí, Zonas, sí, como que tienen rasgos semi-humanos, ¿no? como Dices, que ah, ¿no? ok. Sí, está como también la leyenda, eso es más creo que del norte, Ajá. lo que les dicen la lechuza. No sé si lo has No la había escuchado. escuchado esa. La lechuza, bueno, en algunos lados, los pobres animales, ¿no? Ujú. Que dicen que son brujas, pero la leyenda menciona, o los avistamientos, que es como un tipo de ave, pues parecido como a la lechuza, pero como semihumana. Dicen que es una bruja, supuestamente que eh, trata de robarse niños y todas esas cosas, pero las historias que he visto y avistamientos más recientes describen como un ave, pues grande, como dices tú, que tiene las alas, pero terminan como en manitas. Ujú. Tiene cara como de señora, Como así como deforme, como como mitología. un tipo de arpía. Ujú. Entonces, pues sí coincide en eso. También aquí en Tequila hay Ah, sí, es unas cierto. leyendas también como de una bruja Ajá. que también se convertía en ave. Había En Chapala una está también una que una dicen historia, ¿no? la bruja de Chapala, me Ajá. parece. Y también la describen como una mujer que se puede convertir en un ave, pues, muy grotesca, ¿no? Por lo que han Ujú. dicho. Y hay muchas historias, avistamientos de gente que, para los que no conocen Chapala, pues, tiene como que todo alrededor como camino, ¿no? Hay varios Ajá. pueblos y eso. Y hay muchas personas que aseguran que en las noches han visto, pues, algo como un ave grandota parada sobre como las casas o O los árboles, construcciones, o que sale creo que de una isla, ¿no? Me parece de ahí, que hay una islita. eh, Sí, pero está también interesante esa leyenda, fíjate. Sí, es un fenómeno este, recurrente ya eso, son ¿no? fenómenos, Como esféricos, ¿no? globulares, ¿no? Globulares, Sí, por la que no forma en es la que se como ah, algo que vaya quizá traído por, no sé, la electricidad estática o algo sí, así, no, o ¿no? sea, ¿Y estas dónde te tocó verlas? ¿En el sur o en donde vives el ahorita? Sí, que es un avión y que que es, no. Sí, me puedes ver ajá, perfectamente si y es un avión o no, pues. sí, Sí, que es imposible que del un cerro, ¿no? carro esté O ahí, ¿no? estrellas en ¿Y la ese tipo de luces tienen algún nombre pues, especial allá o? Sí, había escuchado que le pero, dicen brujas y en un país les dicen como malaires o algo así. eh, Sí, que incluso lo relacionaban con desapariciones. Me parece que en algunos lados dicen que se roban niños, en otros que mencionan historias de que si ves una luz no tienes que como que seguirla o si ajá, te llaman no tienes que responder porque supuestamente te y no, desapareces, pues quién y sabe a dónde te vayas. lo Sí, que no sabes ya ni qué. sí, o sea, Pues en pasa varios mucho, ¿no? países, también en Estados Unidos Ujú, hay muchas historias en varios países y es un tema que ujú. no he hecho, pero me han estado pidiendo bastante en el canal Sí, de las bolas de fuego. Bueno, quizá estaría interesante ujú. hacer después un episodio dedicado a investigar más a fondo, ¿no? Para ver qué hay Sí, detrás sí, de esas eso. Sí, sí, sobre todo de niños. De hecho, muchas criaturas, bueno, brujas, todo lo ujú. que tiene que ver acá con criaturas de México, raptan, bueno, se dice que raptan niños, ¿no? Híjole, está bien turbio eso, y incluso entrando quizá un poco de temas más recientes. Ajá, ¿Por qué siempre los niños? Quizá porque sean más puros, porque si digo, sin decir ajá. acá nombres, porque luego nos censuran, pero podía haber sacar la situación del señor de la isla. El señor de la isla mágica El señor de la isla mágica y del también, aceite para bebé. el aceite para bebé, pues tienen que ver mucho con eso, porque Ujú. buscan niños, ¿no? Y también porque, Pero pues sí, niños, ¿no? ofrecer A niños. deidad Ah, sí, buscaban robaban a niños, ¿no? niños, robaban niños. Y Sí, sí, sí. Pero, pues es esa ajá, repetición de por qué los sí, niños también, las historias ya acá medio conspiranoicas del tema de supuestamente del adrenocromo y todas esas cosas ajá. también dicen que de los infantes, pues es como que, no sé,
Es Sí, está. extraño porque muchos rituales piden eso. Ujú. Entonces, pues quizá tenga algo que ver, porque ese tipo de seres busquen, sí, ese Básicamente. tipo De presas, ¿no? de Los presa. niños. Ajá, es medio turbio. Y fuera de esto, ¿qué otros críptidos o qué otras leyendas escuchaste allá? No me tocó como que escuchar nada porque me parece que el Sisimito es de allá, ¿no? Y todo Que sí también está lo. bien Ese creo turbio. que no Un tanto poquito, Yucatán. sí, porque fíjate que es un fenómeno también el tema de los homínidos como Ujú. Bigfoot, ¿no? Que bueno, si bien ahorita ya se desmintió lo de la grabación de Patterson, Ajá. eh, fuera de ahí, pues hay avistamientos mucho más antiguos que incluso las leyendas nativoamericanas o leyendas de aquí de México, Ujú. como los mayas, ya lo mencionaba el Sisimito, de hecho hay estatuas, tenían una estatuita chiquita que se encontró y era Ujú. una representación del Sisimito. Sí, hay Ujú. una estatua, pero lo interesante es de que, bueno, a mí algo que se me hace muy llamativo es de que muchos piensan que el Bigfoot es como que el gigante pacífico del bosque, ¿no? Que se ve como que a la Como distancia, que bien que buena onda, ¿no? esquivo, ajá, como que le tiene miedo a la gente. Ah, Pero hay unas historias muy turbias, y no solamente en Estados Unidos, sino en otros bueno, países, que para mí, mi teoría es de que hay muchas como subespecies, ¿no? Algunas más agresivas que otras. Y, por ejemplo, esta del Sisimito, pues sí está pues muy turbio, güey, muy siniestro. pero el Del Sisimito. Sisimito lo describen básicamente Ajá. igual, más o menos estatura de 1,80 o 2 metros, Ajá. corpulento, pero con la característica de que tiene los pies al revés. Sí. Los tiene como que los pies volteados o chuecos. Y de hecho muchas huellas pues dicen que es lo extraño porque muchos piensan que va para un sentido, pero en realidad va para el otro. ¿Y no? Ajá. Y lo extraño de esas historias, pues es que mencionan incluso los mayas le rendían como, pues quizás sea Ajá. como del bombero, no conozco mucho la leyenda, la he Ajá. escuchado, pero quizá puede ser como algún otro, con otro nombre nada Ajá. más, ¿no? Algo similar, porque sí hay varios críptidos, bueno, leyendas de Centroamérica que Ujú. tienen los pies al revés. Es curioso Sí. eso, ¿no? Pero bueno, el Sisimito lo describen acá y te digo que es Ajá. medio turbio, porque lo describen es sumamente agresivo. En algunas historias o en algunos pueblos no se lo toman como una leyenda antigua, sino como dices tú, Algo lo de de los cuidado, chaneques y ¿no? O sea, eso, como sino como lo que lo consideran como una criatura real que vive en la un selva, en peligro los real bosques. a la Ajá. selva, ¿no? Y pues tienen también como ciertos cuidados de adentrarse en ciertas zonas, que no ir de noche, a ciertos lugares como que no adentrarse porque, pues, sí se le relaciona mucho con raptos o Ujú. personas que ya no regresan. Y lo extraño es también que, pues, se roba animales de granjas que están cerca como de las orillas. Ujú. Hay casos de que lo han visto que va, se roba gallinas, se roba, o mata simplemente el ganado, pues. Ujú. Ha habido ataques también. Y lo extraño también es que lo relacionan mucho con el rapto de mujeres. Sí. Por ahí viene lo turbio. Lo turbio es que según la leyenda, se dice que suele raptar mujeres porque las llevan pues, a su guarida. Dicen que viven en cuevas en lo Ajá. profundo de las sierras y eso. Se las llevan pues para procrear. Ah, sí, sí, de hecho hay avistamientos de dos o tres Ajá. este tipo de criaturas y sería como varios. De hecho, lo que Pues dicen que procrean y sale como otro pues, de otra criatura, ajá. ¿no? Sí, como que lo Po absorbió, ¿no? Como que se sí, fusionaron o pues sea, las especies. no. Sí, y fíjate que es extraño que esta leyenda se extienda también para países Ujú. de Centroamérica y cambia un poquito el nombre. Algunos le dicen Sisimite, en otros Sisimito, Ajá. en otro tiene otro nombre, no me acuerdo cómo le dicen, pero escriben lo mismo. O sea, es curioso que sea exactamente el mismo comportamiento, los pies al revés, que roba mujeres. Ujú. Y a diferencia, por ejemplo, del clásico Bigfoot, ¿no? Que lo describen, pues, con un rostro algo, no, como no grotesco, sino como rasgos fuertes, como tipo neandertal, así como Toscos. Ajá. toscos. Ajá. El Sisimito lo describen como con el rostro deforme, así como si fuera Desfigurado. desfigurado, Ajá. así como, sí, pues como si estuviera con alguna deformidad. Entonces, es lo extraño, pues, que es como algún tipo de subespecie de sí, pues, podría ser, porque sí está, turbio, pues, y de hecho se me hace a mí uno de los críptidos más, pues, grotescos o Ujú. siniestros
de México, de Pero ¿qué hecho. tal para poderlo? Como para poder decir que existe, Ajá. pues tendría que investigar más. Según yo, sí hay, o sea, hay muchas historias de que Ujú. han encontrado huellas. No sé si se ha encontrado algún cuerpo y eso. Ah, sí, sí, que hasta que descubrieron Y los se restos, ¿no? descubrieron que Pues quizá podría ser alguna especie de, pues como de simio, de primate, quizá de ser posible y no es como tal que rapte mujeres y eso a lo Ujú. mejor se pudo haber exagerado un poco la La historia, ¿no? Y historia. deformado, ser algún tipo de primate, ¿no? Ujú. Que pueda, quizá una comunidad muy pequeña que vive a lo mejor en lo profundo de las sierras, ¿no? La sierra. Podría ser algo como tipo el caso de los simios Billy en África, que son los que le No dicen los, ¿no ese los no lo sé, ubicas? no. Que son los que le dicen asesinos de leones, que era una leyenda también, que se creía de las tribus, pues que Ujú. decían que eran unos simios muy astutos, o sea, con muy inteligentes, y que eran, incluso peleaban con leones y les podían, ganar Ujú. fácilmente, pues, porque eran muy inteligentes, usaban herramientas y todo eso. Y mucho tiempo fue un mito. De hecho, hay ahí en internet algunas fotos de los supuestos cadáveres de simios Billy. Ajá. Y hasta hace no me acuerdo si unos 10 o 15 años, se determinó que era una nueva, como subespecie creo que del chimpancé, Mm. porque se encontraron huesos y era el cráneo, de hecho, tiene como un tipo de, como Como de cresta. crestita, Ajá. y se determinó que el cerebro creo que era un poco más grande y eso. Básicamente era como un tipo de chimpancé con esteroides. Era como más grandes. Estos lo que decían es que sean como madrigueras en el suelo, Ujú. no tanto como que en los árboles. Okey, más como Tenían como otro subterráneos, tipo de, de hábitos. hábitos, otro tipo como de la sociedad que tienen ellos, pues, muy diferente, Ujú. y eran sumamente agresivos. Sí, pues, que Que llegaran a ese usaran, ¿no? grado de De hojas y plantas y eso. ponerlo Sí, pues, ya habla de de una inteligencia muy una cabrona, ¿no? inteligencia, sí, No sí. nomás esa. Había leído la nota, fíjate, Mm. sobre todo eso de la medicina no sabía, Ujú. pero sí había escuchado lo de las herramientas, pues, pero Sí. es interesante que puedan llegar a ser tan inteligentes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que mencionas eso de si podría ser como algún tipo de primate o algo así, Ujú. pues recordemos que también ha habido casos, donde se creían que eran críptidos o leyendas y resulta que eran reales, ¿no? Por Pues, ejemplo, claro, el okapi también. bien, Más es como una recientemente cruz de algo así medio raro, ¿no? está bien raro, pero sí era un críptido y se consideraba una leyenda. El perro fantasma de Brasil también era Ah, es el perro fantasma de Brasil hace, ¿qué te gusta? Como unos, ujú, pues, menos de 10 años, yo creo que se descubrió y era como una leyenda, o sea, se ujú. decía que era, le decían perro fantasma porque Bueno, es no es no, no, es otro, es uno porque el lobo de chiquito. En críptido, su ¿no? tiempo sí, también. El perro fantasmal de Brasil es, como un perro chiquito. Ah, De hecho, tú lo ves y como que ni parece perro, pero sí es, un cánido. ajá, Y es muy esquivo, muy raro de ver. ujú. Lo documentaron porque pusieron cámaras trampa y pudieron captarlo. De hecho, Ah, tiene el okey. pelaje como medio gris, como jaspeadito. Y bueno, también se determinó que pues no era un críptido, ¿no? El celacanto también, Fósil, un fósil ¿no? viviente, o Viviente. sea, se creía extinto desde hace no sé cuántos miles de años. Resulta Sí, que sí, o sea, imagínate qué otros animales que se crean extintos no puedan seguir a lo mejor ocultos en cierta región sí. del mundo y a lo mejor para los O pueblos es algo natural o, como ver un perro, nosotros un gato y para ellos es ver anima así, que básicamente tal, hierro, ¿no? Me parece. de Sí, no, pues hay animales muy raros, también el ornitorrinco, o sea, es parece como sí, 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 o sea, más recientemente, también otro, el calamar colosal. O sí, sea, porque está el calamar gigante, el ujú, calamar colosal, colosal. que ya se determinó, o sea, creo que se encontró un cadáver o un Ujú. espécimen vivo, y ya se determinó que sí existe, o sea, no recuerdo, creo que mide como 20 o 25 metros, algo así, y ese vive más como en aguas, árticas. ¿No? Sí, que descubrían, cuerpos de cachalotes con heridas Mm. como de cefalópodos grandotes, ¿no? De calamares, pero no Y según sabían recuerdo también, exactamente. Sí, hay los una atacaba, ¿no? historia muy documentada, de hecho, la Segunda Guerra Ujú, Mundial, que hablaba de exactamente de eso, cuando salió fue atacado, ujú.
cuando salen, creo que capturan a los, eran creo que alemanes, Ujú. los capturan y todo y dicen que fueron atacados por una criatura y tiene las marcas de, como de esas espinas que tienen los tentáculos Las ventosas, las ajá, ventosas, tienen como dientitos, ajá. pero que eran enormes, o sea, eran Estaban anormal, ajá. claro. Entonces sí es curioso, pues, eso que pudiera, pues, existir a lo mejor en el sur de México, en zonas muy remotas, como dicen los cenotes, básicamente no los conocemos, Ujú. conocemos muy poco y también a cada rato buzos que intentan como que aventurarse Y no no, ya no regresan. regresan. Sí. Entonces sí es como que un laberinto, un mundo oculto ahí, abajo, ¿no? Indepe No, pues está imposible, o sea, hace un año, me parece, o 2 años, salió una nota de que habían descubierto, no recuerdo en qué zona, si creo que fue en Brasil, pero también, pues, en el Amazonas, pues, obviamente la selva es enorme, que por medio de una tecnología nueva habían descubierto como una ciudad, muy antigua, que todavía no ajá. sabían ni de qué cultura era, pero que se había determinado por un tipo como de mapeado que habían hecho. A lo que voy con esto es, pues, ¿cuántas pirámides no hay? O sea, dicen que en el sur, muchas montañas son pirámides que están, Sí, y de sí, como de que hay algo estructuras, ahí, pues, o sea, y pues, es medio extraño, ¿no? sí, Que suena son sí, fíjate que también que, historias de allá del sur, ujú. también que he escuchado bastante de animales extraños, era la de murciélagos gigantes, Sí, murciélagos están que con Maya, de el hecho, es Camazotz, ¿no? Camazón. Era como un dios murciélago, creo que el dios de la muerte o algo así No también se recuerdo muy da. bien de Sí, o quizá también, pues, ahí la leyenda de Camazotz podría ser, quizá surgió quizá de avistamientos de ese tipo de murciélagos enormes, ¿no? Porque sí, sí he visto y algunas está ajá, fotografías, creo que por allá, ajá. pero Pero sí, sí, pues es interesante a lo mejor pensar en esas ujú, posibilidades, ¿no? sí, Y fuera de ahí, ¿qué hay alguna otra criatura que hayas, escuchado por allá o que conozcas alguna leyenda o algo así extraña? Señores que lo a Señor prenden, ¿no? Escolopendra. Sí, porque hay muchas historias ya que quizá, rozan un poco más en lo mitológico, ¿no? En lo de Sí, ajá. ujú, Sí, porque había otro, era el Dalsulum, o algo así le dicen, que es como un tipo de felino similar a como un tipo de jaguar, pero era creo que más grande y tenía como no era como con manchas, era como rayado. ujú, Era de la cultura maya, no me recuerdo si así se pronuncia, ujú, pero también para ellos era, como te decía, que tenían sus agrupaciones, ¿no? De seres como más mágicos o más ujú, mitológicos, y eso también era algo que veían como físico, pues, o sea, una, físico. una criatura. Quizás también podría ser eso, como que muchas historias fueron avistamientos de criaturas reales que quizá podrían ya estar extintas, ¿no? Sí, Que quedaban algunos. Sí, es sí, común, sí he sobre escuchado historias historias, ¿no? De comunidad. Y hasta linchan gente, ¿no? Porque yo me acuerdo de una sí, sí historia han que nos contaron linchado allá por, por por Nayarit, por la ¿te acuerdas que era ajá, básicamente lo que nos contaron era de que había una persona, ¿no? Que tenía la capacidad de como nahualizarse ajá. y se convertía creo que en toro o algo así, ¿no? No Como un recuerdo tipo de muy bien. toro, que era un toro como grande, como de color rojo, bien extraño, Ajá. como con rasgos de persona, que estaba así bien, bien turbio. Pero bueno, la persona que nos contó eso, pues nos cuenta que pues le dieron cuello, ¿no? Descubrieron dónde Descubrieron dónde vivía. vivía y que él era el que se transformaba Ajá. y pues Se básicamente organizaron en lo una turba lincharon. nar y Sí, que lo lincharon y todo, pues obviamente nosotros quizá lo tomamos un poco en broma, como de, pues el pretexto para ocultar un crimen, ¿no? Pero sí, la realidad es de que en muchos lugares de México, pues sí lo son temas que toman los ¿no? sí, Con como mucho tabú y respeto y todo con eso. Es lo que dicen ahorita ya ya casi llegamos al final, ajá. con los aluches o los chaneques que dicen que los cuerean o algo así, ¿qué es eso? Como que Truenan, ¿no? chicotea, Como que ¿no? Como que sí, ajá, sí. pasa, Es como una forma de correrlos, por así de decirlo. correr, No, pues bien tóxicos, sí. que son muy posesivos, ¿no? Se dice que a veces llegan a ser, Ajá, eran como regalos, que una sí, como presente, que cada vez como va invitándolo subiendo de más nivel, ¿no? ajá, No, pues sí está muy turbio todo ese caso, pues, y sí, ya para cerrar, pues que se relacione con desapariciones, ¿no? Como decías tú del fenómeno de mil sí, cuatrocientos once, creo yo que es un fenómeno, bueno, pues obviamente es global, ujú, que no haya mucha investigación en otros países, pues creo que sí se podría relacionar ahí o meter varios casos de sí, eso está aluches y muy de quién chaneques, sabe ¿no? qué sea. Sí, bueno, para concluir este tema, pues básicamente el sur de México es un lugar, pues, muy misterioso, muy poco
explorado, si bien se conocen muchas cosas, ruinas y todo eso, hay bastante territorio que por lo... Es que es una región sí, y bueno, y ahorita pues básicamente hablamos solamente de las zonas selváticas, porque también hay muchas historias de de la costas, la la parte costa, de la sí, costa, que es también para otro video, porque sí está muy, muy, muy interesante, ¿no? sí. Bueno, pues para concluir, gracias por haber venido, aceptado la invitación No, a habitaciones. venir al podcast y pues esperamos que puedas venir en otra ocasión. Sí, sí, claro, pues de hecho con él fue con quien los dos de chicos agarramos el gusto por lo extraño y lo paranormal, ¿no? Que Por veíamos lo las turbio. revistas ay, no, ¿cómo se llamaban? Que eran, Eh, sí, todas esas que hablaban que del luego chupacabras y nos de, chivia. sí, era bien turbio, estábamos bien chicos, veíamos ahí que de casos de combustión espontánea, ¿no? No, Cuántas sí, cosas. eso es. Sí, no, que estábamos bien asustados. Pero bueno, de ahí empezamos nosotros a agarrar este gusto por lo extraño, por la criptozoología. Y bueno, pues esperamos que puedas venir para otro episodio. Igual, déjenos ahí en comentarios qué tema les gustaría ver en los próximos episodios. Y bueno, pues para concluir, muchas Ujú. gracias por No, venir. al con Ok. ajá. Bueno, gracias a todos que nos vieron el día de hoy. Espero les haya gustado este episodio. Si les gustaría ver más temas sobre críptidos o criaturas extrañas, pues ya saben que nos pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias a todos. Buenas noches y recuerden que la realidad supera por mucho la ficción. Hasta pronto, nos vemos en un próximo video.